El sistema monetario actual cambiará para siempre en 2034. Y para hacer esta transición deberán crear la crisis más gorda de toda la historia, muy a la par con lo que ya ocurrió durante la Gran Depresión de los años 30. Y diréis, pero Pau, ¿en qué te basas para decir esto y encima afirmar un año tan exacto? Pues bueno, sí, dándole un año arriba o un año abajo, cuanto más nos vayamos acercando a esa fecha, más atentos tendremos que estar y más proactivos deberíamos ser, porque su plan empezó a cocerse ya desde la creación de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central. Desde ahí deciden crear un nuevo sistema monetario, y esto es al principio de los años 1900, y orquestan, un par de décadas más tarde de la creación de la Fed, la Gran Depresión en los años 32, que lo cambió todo. Hoy veremos cómo un siglo más tarde nos harán exactamente lo mismo para cambiar a un nuevo sistema monetario tokenizado, con dinero programable, CBDCs, criptos y, en definitiva, el máximo control. Pero, lógicamente, de camino ahí, que ya quedan menos años, todas las políticas actuales se irán, ya se van enfocando al máximo control, manipulación y traspaso de riqueza de pobres a ricos para exprimir lo máximo que puedan este sistema basado en deuda que ellos mismos crearon. Por esto, ahora tenemos ciclos alcistas seculares de unos 24 años de media. No digo que cada mercado alcista dure 24, sino que secularmente, es decir, un macro mercado alcista con pequeños bear markets, mercados bajistas, entre medias, ¿vale? Esas paradas entre medias de no crecimientos. Mercados bajistas seculares de unos 12 años en los que se aprovecha para hacer cambios mayoritarios en el sistema. Es decir, 24 años, pausa de 12 años, 24 años más, otra pausa de 12 años, ¿vale? Por ejemplo, teníamos la llamada década perdida, que va desde los años 1966 hasta 1974. Este era uno de estos años seculares perdidos de 12 años. O también la crisis de las .com. No solo hubo una pedazo de bajada, sino que estuvimos también de media 12 años sin crecimiento. Es decir, que estos ciclos seculares están compuestos de dos patas, dos categorías, 24 años de crecimiento, 12 años de estancamiento. Así son los patrones de un sistema monetario al siguiente sistema monetario. Y en cada una de estas patas, algo grande, algo muy grande, sucede en el sistema financiero para cambiar de sistema monetario al siguiente. Y esto significa que desde la Gran Depresión hemos tenido 3 mercados alcistas seculares y ahora mismo, en el momento en que nos encontramos, estamos en el tercero. Fijaros que desde antes de la Gran Depresión ya teníamos un sistema monetario basado en reserva fraccionaria bancaria. De hecho, eso iba incluso ya en la Edad Media, que ya se usaba, que se basa en los bancos guardando solo una parte del dinero que reciben en depósito y prestan el resto. O sea que no tienen la obligación de guardar todo el dinero que les damos para que nos lo guarden. Esto es lo que se llama reserva fraccionaria bancaria. Lo que cambió tras la Gran Depresión fue el grado de intervención del Estado en la economía, el papel de los bancos centrales y la regulación del sistema financiero. Algo que llevó a un cambio de paradigma total en cuanto a políticas económicas, con el auge del pensamiento keynesiano, que sostiene que el Estado debe intervenir activamente en la economía, y sobre todo en tiempos de crisis, que tiene que intervenir el Estado sí o sí para evitar desempleo masivo, recesiones prolongadas y todo el rollo. Ya sabemos qué sucede cuando el Estado empieza a meterse cada vez más y más y más en nuestras vidas. Y es que es precisamente en esa época, cuando sucede la Gran Depresión, que hay el cambio al nuevo sistema monetario al que nos encontramos ahora, antes de empezar el nuevo, en ese año 2034 aproximadamente, que Estados Unidos renunció al patrón oro nacionalmente. No confundir con el año 71, que es cuando el patrón oro fue renunciado internacionalmente. Y cuando digo renunciado me refiero lógicamente a los políticos. O sea, Gran Depresión, se renuncia al patrón oro a nivel nacional, 71 internacionalmente. Pero el que tiene más impacto es la Gran Depresión. Ahí empieza todo. El patrón oro era el sistema monetario en el que la unidad de moneda estaba respaldada por una cantidad fija de oro y tú podías ir ahí a cambiar tus billetes para canjearlos por oro. Muchos dicen que todo cambió con la salida internacional del patrón oro en el año 71, que cambió para siempre, y aunque estoy en parte de acuerdo, solo es una de las fases. El inicio, lo más relevante, creo que sucedió incluso antes con la creación de la Fed y lo orquestado de la Gran Depresión. Es decir, crean la Fed, empieza el plan, entonces Gran Depresión.
Desde ahí se tomó esa oportunidad para empezar a regular. Y recordemos que regular es igual a control, es lo mismo, es un sinónimo. Ahí vemos leyes como la de valores de 1933 y la ley de reserva del oro de 1934, en el que básicamente el gobierno robó todo el oro de los estadounidenses, haciendo ilegal que pudieran tener oro. Cuando algo así ocurre, pues es cuando empiezan a darle a la impresora de forma consistente. O también en 1971, que es este abandono del patrón oro a nivel internacional que acabamos de comentar, como el mínimo más bajo de mercado. Es precisamente el año que se marcó, fue el 74, que empezó entonces a ir ya hacia un mercado súper alcista secular durante 24 años. Ahí fue el parón de 12 años, entonces empezamos ese ciclo secular alcista de 24 años. Y también encontramos entre medias la crisis financiera global de 2008 y el monopolio de los grandes bancos que comenzaron a fortalecer el dólar a nivel mundial, que como sabréis podríamos decir que todos los bancos de Estados Unidos se pueden agrupar en 4 bancos, ¿vale? En otras palabras, concentración de poder. Así que según este mapa monetario del último siglo, el mercado alcista secular, con nuestros mercados bajistas entre medias pequeñitos, ¿no? Pero me refiero a largo plazo, secularmente, debería durar al menos hasta los años 30. No los años 1930, sino los años 2030 y poco. Por eso he dicho que de media son 24 años secularmente alcistas, por lo tanto nos concordaría 2034. Qué poca broma, no queda mucho. Y esta especulación macro no la baso solo observando únicamente estos periodos más marcados que un reloj suizo desde la Gran Depresión, sino también con más análisis macrotécnico que iremos aprendiendo en este podcast. Entendiendo cómo se mueve la liquidez, porque la liquidez es como la energía, nunca se pierde, sino que se transforma.